gente bella, bonita, trabajadora, chambeadora, exitosa, talentosa. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi humilde canal. Espero y todos se encuentren muy bien en casita y el día de hoy les estaré leyendo historias paranormales que encontré en Reddit que han hecho que la gente cambie sus creencias. Ay, Dios de mi vida. Así que agárrense su botanita para botanear y escuchar historias paranormales. ¡Ay, llora! ¡Ay, tengo miedo! Primera historia, a esta la titulé Medio Metro y dice así. Pues voy a tratar de ser breve, pero a mi tío Antonio hace unos 35 años fue golpeado por un duende y en nuestro pueblo dicen que eran como las 3 de la mañana y en camino a casa cruzó un puente y en ese puente vivía el duende. A mi tío le valió y empezó a pisotear y a retar al duende, pues después dice que escuchó unos susurros y alguien caminando, pero alguien pequeño, como si fuera un niño, y cuando da la vuelta en la próxima calle lo esperó un duende chaparrito barbón y feroz. Dice que la golpiza que le metió fue tan brutal que lo desmayó y lo dejó todo cubierto de moretones y rasguños por todo el cuerpo. Pero también dicen que puede ser el vecino que humilló enfrente de todos en la cantina, que también era chaparrito y tenía fama de ser bueno para los madrazos. Pero es un misterio del cual nunca se va a saber la verdad, pues lamentablemente mi tío se fue al otro mundo hace 5 años. Segunda historia, a esta la titulé Mamá, ¿eres tú? No lo sé, tú dime. Y dice así. Estaba en mi cuarto jugando Xbox con la puerta abierta. Enfrente de esa puerta había un pasillo que conectaba con un baño al fondo y otros cuartos. Todo era normal hasta que de repente vi que mi mamá pasó corriendo desde el fondo del pasillo y cruzó frente a mi puerta. Me asusté al verla tan apurada y asustada, pero lo que más me sorprendió fue que ni siquiera sabía que ella estaba en casa. Salí corriendo detrás de ella porque me preocupó lo rápido que iba. Salí y la busqué en la sala, en los cuartos, en el patio y en todos los lugares de la casa que se me ocurrieron, pero no la encontré. Luego la llamé por teléfono y me respondió diciendo que apenas iba para la casa. Me quedé muy sacado de onda porque la vi pasar completamente clara frente a mi puerta y no tengo una explicación para lo que vi. ¿Qué piensan, mi gente? En verdad, ¿qué se hace en esos casos? Porque pues él dice que se miraba idéntico como a la mamá, entonces, ¿qué podrá hacer? Tercera historia, a esta la titulé Qué bonita mi vecinita. Qué bonita está mi vecinita, qué bonita está mi vecinita. Tiene- Y dice así, vivo en la frontera, así que de niño me la pasaba entre México y Estados Unidos. ¡Qué suerte! Mis papás tienen una casa en México y conocemos a todos de ahí en el barrio. Pasó un tiempo cuando paramos de ir a la casa. Se quedó muy descuidada. Mi papá nos llevó a mí y a mis hermanos y a mis primos para arreglar y limpiarla. Mientras que limpiábamos y sacábamos toda la basura que la gente aventó a la casa, la vecina de enfrente salió a barrer y a limpiar afuera de su puesto de comida, nos saludó y se quedó un tiempo afuera y después ya no la vimos. Bueno, después mi papá viene y nos dice que ella acaba de morir hace unas semanas. La neta se me paró el corazón. Mi primo, que es mamerto intelectual que no cree en Dios, la religión y nada de lo espiritual, se estaba cagando de miedo. La neta yo ni creo ni en los fantasmas ni en eso. Y aún he estado intentando encontrar una explicación lógica para lo que pasó. Si fuera yo solo, pues pensaría que lo imaginé. Pero éramos como 6 que la vieron, así que quién sabe. Le pregunté eso al pastor de mi iglesia y me dijo que tal vez era un demonio. Ja, ja, ja. ¡Ay, llora! Cuarta historia, a esta la titulé El Conjuro y dice así.
Recuerdo en una ocasión estábamos mi hermano y yo solos en casa de mi tía, donde siempre decían que sucedían cosas raras, y recuerdo que mi hermano tenía un celular en aquel entonces de los primeros que sacaban fotos a color. Era un Nokia blanco con rojo que deslizaba hacia abajo, estaba medio raro, pero sacaba fotos medios decentes. La cosa es que empezamos a tomar fotos random por toda la casa y en una de esas fotos tomamos una desde la cocina hacia la sala y cuando la vimos se veía claramente un niño parado viéndonos directamente. En ese momento nos dio mucho miedo y nos salimos de la casa. Recuerdo que nos quedamos afuera de la casa sentados en la banqueta del vecino del frente a esperar a que saliera mi tía del trabajo y llegara mi mamá por nosotros. Desde entonces siempre nos daba miedo ir a la casa de mi tía, especialmente cuando teníamos que pasar la noche ahí. Quinta historia, mi gente, a esta la titulé Las canicas y dice así. Tendría unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esta casa es una de esas que tiene un pequeño jardín central y los cuartos están alrededor. Desde siempre en los cuartos de la esquina suroeste se escucha como un niño juega a las canicas por las noches. Esto siempre ha pasado y jamás nos ha asustado. Era todo lo que pasaba y creemos que así hubiera seguido de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Y pues después empezaron los madrazos por los terrenos del abuelo. No se crean. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, sobre todo en el segundo piso. Algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas o muebles estaban en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar de familia y mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Solo había un cuarto donde dormir, en casa de mi tía, donde espantan. Pasa la primera noche, pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos prevenidos y total medio dormimos esa noche. Lo ojete pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10. Yo de sonso me quedo en la sala. Dicha sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis jefes y el cuarto de mi tía. Para eso mi tía y su familia seguían en casa del abuelo cenando y echando los tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro pensando, ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la sala. Y yo sigo pegado al celular con los audífonos puestos. Y ahí me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo. Mis padres están en el otro cuarto. No debería de haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Levanto la mirada y veo un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. Una cosa alta es la que se asoma de 1.80 para arriba, fácil. Lo veo, me ve, se vuelve a meter al cuarto y luego saca solamente la cabeza hasta que se vuelve a meter al cuarto. Ahí es cuando sentí ese escalofrío que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. En medio del pánico que me inundaba, me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí literalmente, me estampé contra la puerta del cuarto, entré a trompezones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una, espantada por el ruido que hice. Mi padre tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Me pregunta mi madre que qué pasa y le respondo fantasma, señalando la puerta, y ahí fue cuando la cosa se puso más ojete todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes y a las ventanas con tal violencia que estaba seguro que algo se iba a romper. Mi madre tratando de despertar a mi padre medio despertó, le dijimos lo que pasaba y su respuesta fue: ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido se quedó bien dormido. Mi madre y yo no dormimos, abrazados los dos soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta por la luz que pasa por debajo de la misma.
La cosa se calmó a eso de las 4:30 de la mañana, pero no así nos atrevimos a salir del cuarto hasta que amaneció bien con suficiente luz del sol. Despertamos a papá y bajamos al patio a entrar a casa del abuelo. Allí en la cocina nos encontramos a mi tía y su familia, que al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa, jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han... Se te borró la sonrisa. Perdón, mi gente, es que está lloviendo y se escuchó un ruido, pero como estoy leyendo la historia, según yo ya estoy ahorita como medio asustada. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Según me cuentan otros miembros de la familia que ya han bendecido la casa 2 veces por diferentes curas, le han hecho limpia varias veces y aún así se siguen escuchando ruidos, ya no tan fuerte como antes, pero aún persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar. Si está mintiendo o engañando en su conciencia, quedará. Ya viví el miedo y preferiría que no se vuelva a repetir más. Como la persona que ama lo paranormal y que soy bien miedosa, mi gente, me atrevo a decir, no sé cómo reaccionaría yo, probablemente haría lo mismo que él, correría a los brazos de mi madre y no saldría a averiguar qué es. Soy muy miedosa. Lo único que haría es rezar y grabar, definitivamente grabar, por cualquier cosa. Si el fantasma me quiere hacer algo, que quede en cámaras. Pero vaya que qué experiencia. Y también la familia se pasa de lanza. O sea, si ya sabían cómo se ponían ahí las cosas para que los dejan ahí solos. ¿Por qué hacen eso? Luego, ¿por qué se andan peleando por los terrenos del abuelo? Pero bueno, mi gente, así llegamos al final de este video. Si ustedes también tienen su historia, no olviden dejarla en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Y nos vemos a la próxima. Chayitos.